Muy buenas, mis amigos del canal Luz de la Esperanza. Manuel Capellán otra vez con ustedes, llenándolo de bendiciones y espero que se encuentren bien. Recordándole que se suscriban al canal, lo compartan y le den like, por favor, para que este canal siga llegando a las personas necesitadas y para que Cristo siga usándonos a nosotros como instrumento de llevar su palabra. Le quiero compartir una pequeña anécdota en estos momentos. El otro día estaba conversando con mi productor y yo dije una frase, un versículo de la Biblia, y él dijo, tú sí dices ese versículo. Entonces yo le dije que es porque ese versículo me ha marcado en estos momentos de mi vida, porque donde Dios trae a uno y donde Dios dice que va a colocar a uno, uno se queda como que uno no merece esa gracia. Entonces el versículo es el siguiente, está en Romanos 5, 20, 21 y dice, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa pequeña parte es que cuando uno vive en el pecado, no importa en la condición que tú estés, en estos momentos te quiero decir, no importa en la condición que tú estés, el pecado puede estar arruinando tu vida, tú puedes sentirte lo más asqueroso, o sea, de este mundo, pero déjame decirte que Dios te toma de ahí donde tú estás, tú no tienes que cambiar nada, solamente reconocer que Cristo es tu Señor y Salvador, y Él te va a transformar y te va a restaurar y va a poner en ti gracia y va a sobreabundar grandemente. En estos momentos quiero darle la bienvenida a la persona invitada de este momento, siempre me ha abierto la puerta de su casa. La conozco ya hace como 12 o 13 años. Es una persona maravillosa, una persona de Cristo y Cristo la usa grandemente. En este momento está con nosotros nuestra hermana Dulce María. Buenas, Dulce María, gracias por abrirnos la puerta de su casa y por querer compartir su testimonio con nosotros. Muy buenas noches, Manuel. Dios te bendiga. Yo siempre agradecida de Dios porque Dios te tocó para escogerme y yo poner su palabra, que Él me ha instruido en su palabra y me ha llevado a lo más profundo de mi ser. Y por eso yo siempre le agradezco a Dios Amén. de estar en su presencia. Y Amén. como esto se trata de eso, le dije a Manuel que yo quería también compartir mi testimonio con él para el canal, para que mucha gente sea glorificado Amén. por mi testimonio. Amén. Bueno, aquí estamos. Dios movió su corazón y Dios movió también el corazón de nosotros para que esto se pudiera hacer realidad. Entonces, usted tiene más o menos 40 años en el Evangelio conociendo de Cristo. Cuéntenos esa historia, porque según sé, usted nunca se ha apartado de ahí, desde que lo conoció, nunca se ha salido. Pues así como lo dice Manuel, ya yo llevo 40 años en la presencia de Cristo Jesús. Cada día Él me guía y cada día siempre estoy más gozosa y estoy siempre más agradecida de Él porque Él que camina conmigo, pero más todavía viviendo 40 años con Él, siempre me siento agradecida de Dios. Exactamente en qué año y cómo y bajo qué circunstancias usted conoció de Cristo. Eh, Mira, Manuel, cuando eso yo era una joven, como cualquier otra joven que saltaba de aquí para allá, que el otro, bueno, como joven así Sí, ok. era yo, y estaba estudiando en la universidad. Cuando conocí un joven, me monté con ese joven en la guagua que me llevaba a la universidad y yo lo vi muy extraño en él. Me sorprendió su presencia y llevaba un Nuevo Testamento En la mano. en su bolsillo de la camisa de él. Y yo le dije que por qué andaba con ese Nuevo Testamento y él me dijo que era cristiano. Me dijo que si yo quería conocer de su palabra y yo que tenía sed y hambre de conocer su palabra, porque cuando iba a la iglesia católica me
decían del Evangelio, entonces yo no tenía la Biblia para yo Para leerla. leerlo. Y decían también que hablaban de la Biblia, pero entonces yo no tenía una Biblia y yo no sabía lo que era eso todavía, lo que Exacto. era la Biblia. Bueno, pues así él comenzó conmigo a darme estudio bíblico y yo conocí de Cristo y enamorarme cada día más de él y seguir luchando hasta que me encontré con él en la presencia del bautismo. En el bautismo. Y Sí, usted me puede decir más o menos en qué año fue la iglesia, si el joven, o sea, la iglesia que pertenecía, en qué iglesia usted se bautizó en ese momento. sí, en la iglesia adventista, porque entonces llegué a conocerlo y a Cristo y comencé también, me regaló la Biblia Ok, y comencé a leerla. Y el primer libro que leí fue el libro de Romanos. Y Romano. cuando me encontré con lo que era el pecado, abrí esos ojos y, y me escudriñé yo. Y mire, y mire cómo es, a mí Romano, yo no sabía que usted iba a hablar de Romano, usted comenzó con Romano y justamente la pequeña introducción que hice, la hice con Romanos, o sea, a mí Romano también me gusta mucho, lo que es Romano y Juan, Juan narra la vida de Jesús y Romano, porque que Romano demuestra cómo uno está perdido en el pecado y también cómo Dios nos restaura. Y eso es increíble. Y mire qué bueno que usted conoció de Cristo con... Sí, entonces seguí leyendo el libro y cuando lo leí, que yo vi que me hablaba a mí, era el libro de Romanos. Yo me impresioné y fui tan agradecida de Dios que me llevó al bautismo. ¿Y qué tiempo Entonces, usted duró para bautizarse? eh, yo duré como 3 años asistiendo a la iglesia. Asistiendo a la iglesia. Eso fue en Santo Domingo. Sí, en Santo En Domingo. Santo Domingo. Y ya usted ahí no se había casado, nada de eso. No, Ok. no, Y todavía. su familia, porque usted viene de una familia católica. Entonces, Sí. ¿cómo tomó su familia la decisión de usted bautizarse en una iglesia, como ellos dicen, cristiana? Ay, ay, ay. Mira, Hábleme un poco de eso. ahí sí fue de verdad la pesadilla dura. Y porque cuando asistía y ya la iglesia adventista se fundamenta en los 10 mandamientos Sí, correcto. y hay que guardarlo todos los 10 mandamientos. Todos. Entonces ahí me hablaba a mí del sábado, de que yo tenía que descansar el sábado. De acuerdo. Yo también, yo me alegré por mucha parte porque yo me sentía muy agotada me sentía con mucho que hacer en el día a día, porque trabajaba, estudiaba y también tenía que hacer en la casa que hacer. Entonces, de ahí eso me llevó a un afán muy grande y dije yo, pues mira, eh, yo voy a hacer la voluntad de Dios con guardar El sábado. el santo sábado de Dios. Amén. Y comencé, pero cuando decidí hacerlo, mi madre se enojaba mucho. Mi madre se enojaba mucho y no quería que yo lo guardara y me esperaba con todo lo trate afuera. Para que tuviera que trabajar. Sí, sí. Ah, Dios. Y, y yo no le hacía caso, cogía y comía y salía otra vez por ahí mismo y no volvía hasta que no O sea que terminara el usted sábado. se mantuvo firme siempre guardando los mandamientos. Sí, Ahí se cumple la palabra. Usted la estaba cumpliendo cuando dice que uno va a dejar a sus padres, a sus madres, a sus hijos, a todo el mundo por sí, seguir a Cristo. por Porque seguir. si de verdad uno quiere seguirlo a Él, pues uno tiene que olvidarse de todo lo demás y seguirlo de corazón. Usted es un gran ejemplo, una enseñanza viva de que verdaderamente, cuando uno conoce verdaderamente de Cristo, uno le pertenece a Él y ya se olvida de todos los demás. O sea, uno no mira ya hacia afuera, sino que uno mira a su interior. Eh, entonces, usted después de eso llega al matrimonio.
Sí, al matrimonio. Y, o sea, se casa con una persona, me imagino que adventista, también de la sí, misma creencia, sí, y se casan y entonces sí, se no, embaraza. sí. Entonces, su primer embarazo fue normal, no tuvo ningún riesgo, pero entonces llega el segundo embarazo. Llega el segundo embarazo, Cuénteme entonces de eso. de eso cuando yo decidí tener mi hija, que hoy es un gran ejemplo para mí y me ha dado también mucha fuerza y, y es mi todo. Mi hija es mi todo. Sí, Primeramente Dios es mi todo, pero mi hija también tiene un lugar en mi claro, corazón terrenal, muy profundo, muy terrenalmente. profundo. Sí. Entonces yo voy al médico y me dice el médico que sí, que yo puedo salir embarazada porque yo estoy perfectamente bien. Y digo yo, pues muchas gracias, doctora, gracias. Regresé a mi casa y después ya el mes yo estaba embarazada. Cuando hice un embarazo muy normal, muy Normal, bien, sin riesgo sí, y sin nada. sí, sí, sin riesgo y sin nada. Cuando llegó el parto de la niña, eh, también me sentía muy gozosa porque era una niña y eso era lo que yo quería también, que Dios me diera una niña. Y cuando llegue el parto, entonces ahí me veo muy complicada. Pero Dios tiene siempre su propósito para conmigo, ha tenido siempre su voluntad. Sí. Cuando llego al hospital, ahí me encuentro con una adventista, que ella es doctora y se llama Orquídea Buré. Ah, ok, sí. Y Yo tengo el placer de conocerla. me encuentro con ella y me dice, Dulce, usted viene ya a tener su hijo. Y dice, sí, yo vengo ya a tener mi hija. Dice, pues vamos entonces a eso. Y seguido se entró conmigo, me preparó y todo, pero comencé ya seguido a ponerme mala. ¿Qué le pasó? Fue que me dio una preclasia. Le di una preclancia en ese momento. Sí, entonces cuando eso me vi muy mala, no tenía conocimiento, hasta el otro día fue que tuve conocimiento de mí y estaba hinchada, Entonces, estaba, bueno, malísima, muy entonces mal de salud. en ese Claro, momento usted clamó a su Dios. claro que sí, yo en hecho de mi gravedad, yo aclamaba a Dios y entonces ahí esa noche que yo me vi mala con la preclasia, me, me hago una visión y la visión se trata de que Dios me llama. Cuando Dios me llama, me toma de la mano y comienza conmigo a dar vuelta al mundo. Al mundo. Sí, él con su mano agarrada y me dijo, él me agarró su mano y me agarró de su mano y comenzamos a caminar por el mundo y me decía que ya llegamos a tal parte llegamos y que hoy era día lunes, que hoy era martes y así iba Y le fue diciéndome. mencionando los días de la semana uno por uno. Sí, hasta que llegamos al séptimo día, que es el sábado, y me dijo él, hasta aquí llegamos, hoy descansamos. Y ahí también yo desperté. O Y sea, prácticamente él le dijo con esa visión, descansa en mí. entonces cuando yo desperté del sueño, dije, no puedo jamás desobedecer el sábado es el día de reposo del Señor, y yo te seré fiel, Señor, hasta que usted me llame o me ponga a dormir. Junto contigo, Señor, dormiré. Bueno, y de ahí seguí mi vida y seguí recuperándome. Después que me recuperé, me tocó la visita al médico aquí, a la doctora. La Ah, doctora me dijo que si yo, mira, pues tú vives todavía y la niña vive. Y yo le dije, gloria a Dios, sí, para mi la niña gloria de vive Dios. y yo vivo todavía porque yo le dije a usted en quién yo he creído. Amén. Y así fue, cuando le dije así, ella me dijo, pero mire, está muy bien, ya, tranquila, tú ve, tómate, compra esta receta y tómatela, y muy bien. De ahí Para-
seguí con mi hija criándola en los principios también del Señor, hasta que hoy también ya cuenta con su mayoría de edad y tiene su familia también formada. Amén. Y todo me lo facilitó Dios sin yo tener que abrir mi boca a nadie, a ningún prójimo para que me ayudara Así a mismo. criarla, sino que todo a mí se me facilitó para mi hija. Amén. Y hasta ahora sigo contando con mi Dios. Así mismo. Hasta que Él decida ya ponernos a dormir y a descansar hasta que regrese. Él me dijo, clámame que yo te responderé. Amén. Que debe haber cosas grandes que tú y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. Y siempre llevo eso en mi corazón. Amén. Dulce, como usted es adventista y tal vez algunas de las personas que nos están viendo en este momento no saben de los principios de la iglesia adventista. Y uno fundamental es guardar el día sábado, porque es el día del Señor. Yo quiero que usted me explique un poco sobre el mandamiento de guardar el día sábado. Sí. Mira, Manuel, comienza el sábado en los 10 mandamientos. No comienza en los 10 mandamientos, primero comienza en la creación del mundo. Génesis. En Génesis, comienza con la creación del mundo. Cuando Dios creó todas las cosas y dice en Génesis 8:22, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate, porque él sabía que no íbamos a olvidar del día sábado. El 6 días trabajará y hará todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para ti, para ti. Y Jehová tu Dios que te ha dado. Te mando a que guarde el sábado. En Génesis también que dice, hizo Dios al mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Y el séptimo que día es el día sábado. No, también en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, Sí, en la vida de Cristo, también se menciona mucho el guardar el día sábado. sí, que él fue a la iglesia porque Jesús nos enseñó que el sábado ella asistía a la sinagoga y allí leía los rollos. Sí, ahí fue cuando él fue a la sinagoga un día sábado y leyó los rollos de Isaías, Sí, en donde él dijo, y esto que yo he leído hoy se ha cumplido. Sí. Y lo querían hasta matar por lo que él dijo en ese momento. Y él dijo, ahora todavía no ha llegado mi tiempo. No, todavía no ha llegado mi tiempo. Dulce, verdaderamente cuando uno conoce de Cristo, la vida de nosotros cambia. Yo quiero que usted le dé un mensaje a las personas en general, a las personas que todavía no conocen de Cristo, que están ahí afuera necesitando ese llamado o que Cristo lo está llamando. Yo quiero que usted le dé un mensaje a esa persona y a la juventud. Mira, Manuel, en Mateo 24:12, dice el Señor, venid a mí todos los que traen cansados y abatidos, todos los que están afanosos también, venid a mí. Y entonces después dice, estemos a cuenta. ¿Por qué? Más en estos tiempos que hoy estamos viviendo tan peligrosos y donde el mundo está lleno de ira, está lleno de tormento, está lleno de tanta violencia, porque violencia es lo que se mide hoy en día en nuestro mundo. Y también dice otra profecía que ya no habrá padre para hijo ni hijo para padre. Sí, y se ha cumplido toda esa profecía. Entonces, yo llevo a la gente, yo quiero que la gente piense en todas esas palabras que Dios nos ha dado en su promesa. Son promesas que nos dio a nosotros para que hoy nosotros arreglemos nuestra vida. Así que yo lo llamo a que estemos a cuenta, porque Cristo ya viene pronto. Y cuando Él dijo, cuando Él vea todas estas cosas, levanta tu cabeza. Te está diciéndote a ti y a mí que busquemos de Cristo, que nos arrepentimos. 3 cosas te doy para que te ponga a pensar.
Y la primera es que tú tienes que ir a los pies de Cristo Jesús. Amén. Después que tú vayas a los pies de Cristo Jesús, que tú le pides a Cristo que te lleve, que te haga tu presencia, que Él te llene de tu presencia, que tú sientas su presencia del Espíritu Santo, porque ese es el Espíritu Santo que tú vas a sentir. Tú coge y te arrodillas y pide perdón por tus pecados. Después que ya tú haces eso, tú pides perdón por tus pecados. Ahora usted va y le dice a Él, arrepentida estoy, Señor Jesús. Entonces después de eso, busca una iglesia cristiana y te bautiza. Y usted está preparado y está preparado para cuando Cristo lo llame y sigue caminando con Él y instruirte en la palabra del Señor, que es la Biblia. Amén. Miren, queridos amigos, le dice esto a una persona que conoce de Cristo hace 40 años. Hay que buscar de Él, reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Y algo muy importante que ella dice, busca una iglesia cristiana. Ella no en ningún momento dijo, busca mi iglesia adventista. No, ella dijo, busquen una iglesia cristiana. Y muy importante es que yo lo pienso así. Y no sé si usted también lo considera así o las demás personas lo piensen así. Es que la verdadera iglesia está en nuestro corazón. Cuando nosotros hacemos lo que Cristo hizo y seguimos la vida de Cristo, y nosotros guardamos su precepto, los 10 mandamientos, guardamos todos los 10 mandamientos y seguimos la vida como Cristo la llevó aquí en la tierra, tratando, porque somos carne, Sí. tratando. Y nuestra iglesia está en el corazón. Nos congregamos en una iglesia para confraternidad con los hermanos y para apoyo espiritual. Claro que sí. Y para apoyo espiritual. Pero yo le animo a que sigan buscando de Cristo. Y Dulce, le quiero dar las gracias infinitamente, de verdad. Me he sentido muy cómodo conversando con usted. Es una persona que espiritualmente transmite paz. Desde que yo la conozco, transmite paz, amor, dulzura. Es una persona afable y verdaderamente se reconoce que Dios está en su corazón. Porque desde el primer momento que yo la conocí, ya hace como 12 o 13 años, que yo la conocí en la iglesia, y después cuando comencé a venir a su casa, yo comentaba, pero qué dulce es esa persona, qué amable, cuánta amabilidad, Dios mío. Yo nunca había conocido a una persona igual. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Y en estos momentos, antes de despedirnos, quiero hacer una oración para aquellas personas que quieran aceptar de Cristo a través de la pantalla y a través de los audios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, santificado sea tu nombre. Espíritu Santo de Dios, en estos momentos queremos que vaya a los corazones de aquellas personas que están viendo esta transmisión, de aquellas personas que la están escuchando, de aquellas personas que aún no te conocen, Cristo, pero saben y anhelan entregarte su vida, Padre. Trata con ellos, que tu Espíritu Santo vaya y more en sus corazones, que sea con ellos, que lo purifique, que comience en ellos la transformación, que ellos digan, Cristo, aquí estoy a tus pies, transfórmame, hazme una persona nueva. Y Cristo te recibe así como está, así como tú eres, así como tu personalidad. No tenga miedo, entrégale tu corazón y Espíritu Santo sigue trabajando con ellos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Manuel. Dios te bendiga. Y gracias por tu proyecto y que te lleve bien lejos. Pero más lejos será cuando Él te dé el regalo de la vida eterna. Amén.